Ayla Kasarji tuvo suerte. El disparo solo le rozó el brazo. Ocurrió la tarde del 15 de julio del año pasado, aquí en la rampa del puente del Bósforo en Estambul. Allí nos dispararon. Estábamos del otro lado, frente al sitio donde la vía se divide. Hace un año marchaba allí en una protesta contra los soldados golpistas que después abrirían fuego contra la multitud. Se producen decenas de muertos. Ayla recibe un disparo en el brazo, su marido en el abdomen. Aquella tarde mi marido y yo salvamos el futuro, no solo el de nuestros propios hijos, sino el de todos los niños de este país. Desde aquel momento, Recep Tayyip Erdoğan tiene un arma en la mano con la que puede transformar el país y reprimir la oposición sin ningún control. El gobierno no se diferencia en nada de los golpistas. Para el diputado de la oposición Aykut Erdoğdu, el intento de golpe de Estado fue un crimen. Para él está claro que la muerte de 240 personas fue asumida de forma deliberada. Sí, fue un golpe de Estado admitido. Se permitió que sucediera para luego poder justificar un contragolpe de Estado. El puente del Bósforo es el punto de unión entre Europa y Asia. Allí tuvieron lugar las dramáticas escenas de aquella noche. Desde entonces, Kasarji es considerada como una veterana del 15 de julio. Sabíamos que nos iban a disparar, pero no tenía miedo. Solo pensé, mis hijos pueden crecer sin un padre y una madre, pero no podrán crecer sin patria. El gobierno atribuyó rápidamente la autoría de la intentona golpista a la red del teólogo islámico Fethullah Gülen, pero cada vez hay más dudas sobre esta versión oficial. Aviones de combate lanzaron una bomba en el patio del Parlamento en Ankara, mientras los diputados se encontraban en la sala plenaria. También Aykut Erdoğdu, del partido opositor CHP, se encontraba aquella noche en el Parlamento. Los destrozos de la bomba continúan allí a modo de advertencia. Erdoğdu sospecha que los oficiales insurgentes podrían haber sido víctimas de una manipulación. En la comisión de investigación hemos convocado en vano al jefe del gabinete y al jefe de la inteligencia. 8 o 9 horas antes de que ocurriera, ambos sabían que habría un intento de golpe de Estado. ¿Cómo es posible que el gobierno no supiese nada? Pero estas preguntas son peligrosas. Numerosos diputados, compañeros de Erdoğdu, actualmente están en la cárcel. Cuando el kemalista y socialdemócrata habla de un contragolpe, se refiere al estado de excepción que impuso el gobierno y que sigue vigente hasta el día de hoy. Desde entonces se han derogado innumerables derechos fundamentales en Turquía. Más de 140.000 presuntos opositores al gobierno han sido destituidos del servicio público en el último año y más de 50.000 personas han sido arrestadas. Son las 6 de la mañana en la estación de autobuses de Silivri, en las afueras de Estambul. El jubilado Abdullah Baştekeli viajó toda la noche desde Ankara. Quiere visitar a su hijo en la prisión de alta seguridad de Silivri. Baştekeli y otros familiares procedentes de toda Turquía recorren el último tramo en un autobús llamado Expreso de la Cárcel. Sus hijos, hijas y cónyuges son considerados enemigos del Estado. Una vez a la semana los pueden ver a través de un cristal durante 40 minutos. La cárcel de Silivri, entre tanto, está repleta hasta el tope. Aquí prácticamente solo están los denominados traidores a la patria: periodistas, académicos, profesores, jueces, abogados, policías y soldados. El hijo de Baştekeli servía como oficial en el ejército. Su padre no quiere revelar su nombre. El día del intento golpista estaba en casa. Según el jubilado, es completamente inocente.
Frente a la prisión, los familiares se encuentran con manifestantes que piden la pena de muerte para los supuestos traidores a la patria. No somos criminales. Pusimos a disposición de las autoridades todo lo que nos pidieron. Ya pasaron 6 meses y todavía no nos pueden decir de qué se acusa en concreto a mi hijo. Solo queda rezar. No podemos hacer nada más. No podemos acudir a ningún organismo estatal, pues se los considera traidores a la patria. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ya no existe el Estado de Derecho. La capital, Ankara, sede del gobierno y de la Corte Suprema de Turquía. Pero allí se rechaza regularmente a las víctimas de las denominadas limpiezas. Nadie se siente responsable de ellas. A Abdullah Bashtekeli y al resto de los familiares de presos políticos no les queda más remedio que dirigirse al mayor partido de oposición, el CHP. Entre tanto, existe un defensor del pueblo que se hace cargo de las quejas. Pero él tampoco puede hacer mucho más que prestar atención a los parientes desesperados. Ya casi ninguno cree en la posibilidad de un proceso legal justo en el que se pudiera demostrar la inocencia de sus familiares. Nuestros hijos primero fueron suspendidos, luego se los despidió por decreto y a continuación se los degradó a reclutas después de 20 años de carrera militar. Imagíneselo, mi hijo ha perdido todos sus derechos. Y un lunes pasaron por nuestra casa, lo apresaron e incautaron todo lo que encontraron. En estos armarios se amontonan todas las peticiones de ayuda, pero en el CHP se sienten superados e impotentes. Intentamos, aunque sea, indicarle un camino a estas personas. Unas 70.000 han acudido a nosotros por teléfono, carta o correo electrónico. Conocer todas estas tragedias es algo que te afecta profundamente. Tampoco podrán hacer demasiado por Bashtekeli y sus compañeros de demanda. En Turquía, la misma oposición lucha por su supervivencia. Ayla Kasargi esperaba ver estas imágenes por televisión. Comienza el proceso contra los presuntos cabecillas de la conspiración del 15 de julio. Los medios celebran el llamado proceso contra los terroristas. Ojalá estuviera permitido tirarles piedras hasta que sangraran. Deberían atarlos por el cuello con una cuerda. Eso me tranquilizaría un poco. Todavía siento en mi interior la rabia de la noche del golpe de Estado. Desearía que volvieran a introducir la pena de muerte. Pero no debería ser un verdugo el que pusiera fin a sus vidas, sino los familiares de los mártires y veteranos del 15 de julio. Eso me gustaría todavía más. Llegó el momento de ajustar cuentas con el enemigo. En eso coinciden Kasargi y Erdogan. Ella reverencia al presidente y opina que las críticas por los arrestos masivos son injustas. Para los partidarios del gobierno como Ayla Kasargi, un año después del intento de golpe de Estado, el orden ha sido restablecido. Pero la economía languidece y los turistas e inversores evitan el país. Y el proceso de ingreso de Turquía en la Unión Europea se encuentra en punto muerto. Ayla Kasargi recoge a su marido del ferry. Hace poco tiempo pudo reintegrarse a su trabajo y todavía sufre las consecuencias de la herida de bala. Pero el Estado se hace cargo de los veteranos como los Kasargi, y Ayla encontró un nuevo puesto de trabajo en el Ministerio de Economía. Se está celebrando el Ramadán. En su calle, con la puesta de sol, se celebra cada día el fin del ayuno. En su condición de veteranos del 15 de julio, los Kasargi son una especie de invitados de honor. Todos conocen su historia. Los medios de comunicación turcos no se cansan de honrar a veteranos como ellos mediante reportes y programas especiales.
Los transeúntes y vecinos admiran su valentía. Para ellos son héroes. Antes rezaba en primer lugar por mi familia, ahora rezo por mi país, por nuestros mártires y veteranos. Quiera Alá atender mis oraciones. Yasin ha recuperado el orgullo de la bandera turca para nuestra calle. Le deseo una pronta recuperación y éxito profesional. Hemos hecho algo muy grande como pueblo al frustrar este golpe de Estado. Y los que no pudieron participar no dejan pasar una oportunidad para expresarnos su agradecimiento. Esto me llena de orgullo. La Universidad de Kocaeli, una imagen que llena de tristeza a la socióloga Derya Keskin. Durante 6 años dio clases aquí. Hoy acude junto con antiguos estudiantes y colegas a la Academia de la Solidaridad, fundada por ella misma. Keskin y miles de otros profesores de educación superior fueron despedidos del servicio público en septiembre pasado porque habían firmado un llamamiento a la paz entre turcos y kurdos. Las purgas no solo afectan a los críticos del gobierno, sino incluso a todo aquel que trabaje por la reconciliación de los diversos grupos étnicos. Un complejo turístico de los sindicatos turcos en la costa del Mar Egeo. Los profesores despedidos pueden continuar impartiendo clases aquí durante 5 días. Esto es posible gracias a las donaciones del extranjero. Lo que hacemos aquí es una forma de resistencia, pero también un símbolo de esperanza. Hablaremos durante los próximos días de cómo vivimos en un estado donde nuestros derechos y nuestra libertad son pisoteados todos los días y también sobre cómo recuperarlos. La primera clase trata sobre el concepto de libertad en el curso de los siglos, un tema que actualmente está prohibido en las universidades turcas. La Academia de la Solidaridad busca preservar un pequeño remanente de independencia intelectual en un país inmerso en un proceso de control totalitario ya desde antes del golpe. Los estudiantes saben que participar en el proyecto conlleva riesgos. Estoy aquí porque buscaba un ambiente académico alternativo. Las universidades se han vuelto pasivas y carentes de función. No veo para mí ningún futuro en el ámbito universitario. En las universidades nos encontramos bajo una gran presión y sentimos miedo. Es nuestro mayor problema. Pero mientras algo así siga existiendo, intentaré aprender tanto como sea posible. Keskin podría dar clases en una de las numerosas universidades privadas turcas, pero no se atreven a contratarla. Ahora ni siquiera dispone de seguro médico. Aunque Turquía firmó el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Sociales y Culturales, viola cada uno de ellos. Por ejemplo, el derecho a la educación o la libertad de cátedra. Deseo que los estudiantes hagan públicas estas violaciones que ellos mismos han observado y experimentado. Hay que retirar el cartel de la entrada, porque Mazlum Der, la Asociación para Perseguidos en Diyarbakir, fue prohibida por los tribunales. Algo que no sorprendió a Reha Ruabiolu, presidente de la asociación por largo tiempo. Sabemos que las condiciones para los que trabajamos en derechos humanos han empeorado en los últimos tiempos, pero tenemos una responsabilidad hacia la sociedad y vamos a intentar cumplir con ella. Y eso resulta imposible sin asumir ciertos riesgos. Diyarbakir es la capital no oficial de los kurdos en Turquía y el feudo del partido prokurdo HDP.
Pero el alcalde de la ciudad, miembro del HDP, fue destituido por el gobierno. Casi toda la cúpula del partido está en la cárcel. Y desde que el proceso de paz entre los kurdos y el Estado turco quedó interrumpido, se han reanudado los combates en el sudeste de Turquía. Hace 2 años, la organización terrorista PKK mantuvo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado en Diyarbakir durante varias semanas. Más de 150 personas perdieron la vida, miles tuvieron que huir. Desde entonces, el gobierno se ha dedicado a demoler la centenaria urbanización Sur. Oficialmente se quiere crear aquí un barrio más moderno, pero los antiguos habitantes se consideran víctimas de una venganza. Fehmi Canbey es uno de ellos. Él le quiere mostrar a Ruabiolu el lugar donde estaba su casa. Resulta peligroso, pues el barrio se encuentra herméticamente acordonado por la policía, que quiere evitar que se documente la magnitud de la destrucción. Contemplar esto me llena de tristeza. Al fin y al cabo, viví 23 años en este lugar. Jamás imaginé que algo así me podría ocurrir. Estuve sitiado 55 días durante los combates. Y eso es algo que me afectó mucho. Solo queremos paz y que ya no se produzcan más muertes. Intenté mediar durante el conflicto, pero fue en vano. Tomé contacto con el gobernador, el ejército y los partidos políticos, pero todas las partes estaban decididas a que hubiera guerra. No pudimos hacer nada. Una de las últimas calles intactas de Sur. La gente tiene miedo de ser expulsada. Muchos se refugiaron aquí de la guerra civil, hace solo pocos años. Dicen que este tipo de injusticia solamente les ocurre a los kurdos. El activista de derechos humanos Ruabiolu los anima a luchar. Les aconseja rechazar las irrisorias ofertas de compensación. Pero para los ciudadanos, la presión se ha vuelto insoportable. Nos han cortado la electricidad. Por suerte, unos vecinos instalaron un cable que nos permite seguir utilizando el frigorífico para que no se nos pudra la comida. Para el resto, no tenemos ningún tipo de electricidad. Aunque tenemos las maletas hechas, nos negamos a aceptar la oferta que nos propone la administración. Ahora nos dieron un ultimátum. No sabemos qué va a ocurrir. Hace tiempo aquí vivían armenios, hasta que fueron expulsados y asesinados hace más de 100 años. Hoy los kurdos se consideran víctimas de la acción del Estado turco. Según Ruabiolu, desde el intento de golpe de Estado, los ataques del gobierno en el sudeste del país se han incrementado. Él recopila los informes de los afectados e intenta llamar la atención en el extranjero sobre la situación de los kurdos. El estado de excepción y los derechos promulgados después del intento de golpe limitan mucho nuestro trabajo. Por ejemplo, todas las manifestaciones al aire libre han sido prohibidas. Es una violación de nuestro derecho de reunión. Además, el número de casos de malos tratos por parte de la policía ha vuelto a aumentar. Nosotros creíamos que ya habíamos superado estos problemas. Además, recibimos numerosos informes de maltratos y humillaciones masivas desde las cárceles. Entretanto, Ruabiolu fundó una nueva asociación de derechos humanos llamada Iniciativa para los Derechos. Habrá que ver cuánto tiempo colgará este cartel aquí. 9 de la mañana. Es la hora del programa Parametre en el canal de noticias CNN Türk. Hande Firat presenta los temas políticos y económicos del día. La destrucción del centro histórico de Diyarbakir se trataría aquí, si acaso, como un aspecto de la lucha contra el terrorismo y no como un tema de derechos humanos. Existe una línea muy tenue entre la seguridad y la democracia. Algunos países tienen que enfrentarse a Estado Islámico. Otros a otra organización terrorista,
Pero Turquía lucha contra Estado Islámico, el PKK y contra la organización terrorista de Fethullah Gülen, responsable del intento de golpe de Estado. Sí, tenemos problemas y luchas, pero no puede decirse que seamos una sociedad dividida. Eso me parece demasiado duro. Por cierto, en mi opinión, la Unión Europea no nos apoya lo suficiente en la lucha contra el PKK. Firat es el rostro más popular de la televisión turca desde que logró realizar con su celular una entrevista a Erdoğan la misma noche del intento de golpe de Estado. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. En esa ocasión, Erdoğan le pidió al pueblo que saliera a la calle a hacer frente a los tanques de guerra. Firat sabe que actualmente 170 colegas de profesión se encuentran tras las rejas. Y también que basta con un artículo de periódico para ser condenado como partidario del terrorismo. Y que quien quiera seguir ejerciendo el periodismo en Turquía no debería criticar estos asuntos. Ser periodista no significa que una pueda cometer delitos. Pero la libertad de prensa es importante. Eso no se debe olvidar. La importancia de que diversos medios de comunicación y periodistas puedan informar con libertad es algo que este país aprendió con la cobertura informativa la noche del golpe. Para Firat, Turquía es un país donde en general se puede vivir bien como periodista, pero ella tampoco está a salvo del acoso. Después del 15 de julio recibí muchísimas amenazas. Me aconsejaban que fuera cautelosa y lo soy. Por supuesto que al principio me inquietó. Recibir este tipo de amenazas por el celular te desequilibra. Pero entre tanto aprendí a adaptarme a estas nuevas condiciones. Al final de su jornada laboral, Firat es escoltada por policías de civil que la acompañan mientras conduce por el tráfico de Ankara a toda velocidad. Se encuentra bajo protección oficial del gobierno. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche del 15 de julio? Una pregunta que no deja en paz a Aykut Erdoğdu. Casi todos los días descubre algún aspecto extraño o contradictorio. ¿Por qué, por ejemplo, se lanzó una bomba en el jardín del Parlamento el 16 de julio temprano por la mañana, cuando el levantamiento ya había sido disuelto? Erdoğdu y sus compañeros de partido no se cansan de intentar esclarecer la verdad tras el intento de golpe de Estado. Pero deben ser precavidos para que no se los asocie con el entorno de los golpistas. Bajo las condiciones del estado de excepción, se va disipando su esperanza de aclarar la verdad. Los que en segundo plano organizaron este crimen o lo utilizaron para sus propios fines deben rendir cuentas ante la ley. Pero ni siquiera logramos eso en la comisión de investigación y ahora el sistema de justicia está acabado. No tengo fe en que se realice un juicio independiente. Una esperanza que Abdullah Baştekeli tampoco alberga para su hijo desde que leyó los cargos que se le imputan. Se siente indignado. Su familia es estrictamente secular y nadie jamás tuvo vínculos con movimientos islamistas como la secta de Gülen, cosa de la que se lo acusa. Lo que más lo irrita es que las denuncias contra otros en parte están redactadas con exactamente las mismas palabras. Mire usted, ni una sola acusación contra mi hijo. Basta con una frase y su nombre aparece abajo. Aquí no hay ninguna acusación. No solo se sienten impotentes, sino también marginados. Tuvimos que mudarnos de la urbanización militar donde vivíamos. Muchos de nuestros conocidos se preguntan qué pasa con nosotros, incluso los viejos amigos. Por supuesto, nadie te lo dice a la cara. Muchos de nuestros amigos más íntimos ya no nos llaman. Tienen miedo. Tal vez piensan que esto los podría involucrar a ellos. Ni siquiera han encontrado un abogado dispuesto a defender a sus parientes. O rechazan el caso porque tienen miedo, o bien piden honorarios exorbitantes.
Volvemos a la orilla asiática del Bósforo, con la familia Khazarji, los veteranos del 15 de julio. Retornar a su vida normal continúa siendo difícil para ellos, sobre todo para Yassin, el marido de Ayla, anteriormente un apasionado futbolista aficionado. El balazo que recibió atravesó todo su cuerpo y por poco toca su columna vertebral. La suposición de que el gobierno hubiera podido estar dispuesto a asumir heridos y muertos les parece monstruosa. Nuestro país evoluciona de forma magnífica y nuestro presidente es un líder único en todo el mundo. Si él hubiese podido impedir este intento de golpe de Estado, seguramente lo hubiera hecho. Pero por alguna razón no lo pudo hacer. Tiene que haber habido problemas de comunicación. Aquella noche la disposición a ayudar y la camaradería superaron todos los límites. Hoy no queremos plantearnos más la pregunta de si hubiera podido impedirse el golpe de Estado. Los Khazarji están dispuestos a salir a la calle a defender a Erdogan en cualquier momento. Con él al mando, no les preocupa el futuro para sus hijos. Cuando la tarde cae sobre la playa del Mar Egeo, los profesores sin trabajo de la Academia de Solidaridad se preguntan cómo continuar con la democracia y la educación en su país, en un momento en el que se reprime cualquier oposición. Pero también cómo les irá a ellos personalmente. Ni siquiera pueden abandonar Turquía, pues se les confiscó el pasaporte. Se nos expulsa porque supuestamente somos traidores. Usted puede ver la belleza de este país y de este mar. Y esto es lo que dicen que hemos traicionado. Hasta el día de hoy, no sé cómo se podría traicionar algo así. Estamos expulsados de por vida del servicio público. En la universidad no podríamos trabajar ni siquiera de porteros. Nadie necesita de una legitimación externa para su profesión, ni un escritor ni un obrero. Yo no me hice maestro porque alguien me forzara a ello. Para mí se trata de una vocación. Y por eso continuaré siendo maestro, incluso si las condiciones empeoran todavía más. Aquí todavía existe una débil esperanza en una Turquía sin desconfianza, odio, rabia y miedo. Justo un año después del golpe de Estado fallido que ha dividido al país en dos bandos aparentemente irreconciliables.